Hola Teitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Los consumidores españoles, especialmente los que tenemos que hacer la compra del suministro familiar, notamos que cada vez que vamos a comprar, a llenar nuestra cesta de la compra, nuestro poder adquisitivo está mermado, más mermado que el día anterior, es decir, ya el mismo dinero no nos alcanza para comprar la misma cantidad de productos. Notamos que los precios están más altos. Pues de eso vamos a hablar hoy aquí, de la subida de precios, que es notoria, ¿no? Y clara. José Ángel, Ana, Belén, José Antonio. Hola. Pues eso, que cuando hay sobre todo las familias con ingresos bajos o medios lo notan más, ¿no? Y yo creo que sí que se nota que de mes en mes o no de mucho tiempo, o sea, que cada día que nos fijamos, porque a lo mejor vas la primera una vez, la segunda tal, pero a la tercera ya dices, caray, yo estoy gastando más que antes, no estoy gastando más, estoy llevando lo mismo, es que me está costando más dinero. ¿Os parece que esto es así o...? Yo estoy totalmente convencida de que eso es el efecto de la inflación. Lo que tenemos es una inflación galopante y estamos sintiendo los efectos de la misma. Pero se nota, o sea, simplemente con que cojamos una estadística del valor de la vivienda, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid subió un 25% solo en un año y va a afectar todos los productos. El coste de los productos básicos, según un diario de Madrid, aumentó en España un 27% en estos 3 últimos años. 27%. Sí, la media está en los básicos. La media está en un 25%. Las consecuencias es que se está consumiendo menos de esos productos básicos. Es decir, la gente ya cada vez vamos a la cesta y cada vez medimos más y metemos menos. Sí, eso se iba a preguntar, que cómo podíamos solucionar esto. Bueno, están comprando menos. Bueno. La solución es así de sencilla, porque los salarios y las pensiones no subieron ni muchísimo menos a ese ritmo. Y entonces, claro, el dinero que se dedica a la compra, lógicamente, tiene que ajustarse. ¿Y de dónde se quita? Yo creo que se quita en parte de ocio y de otros menesteres, de vestido o de caprichos que antes podías tener, o de cosas básicas que retrasas en la compra, una sustitución de una lavadora, de una nevera, de lo que sea. Hoy es un verdadero drama en una economía familiar disponer de ese dinero de repente. Entonces yo creo que se va quitando esas cosas, porque nadie con 4 puede hacer 5. No sé si vosotros lo percibís, a mí me da la impresión de que tampoco el precio de un producto, del mismo producto, es el mismo precio en diferentes supermercados. A veces hay supermercados que ves que el mismo producto cuesta menos que en otro, ¿no? Es que eso es así, pero bueno, también es verdad que cada supermercado tiene muchos tienen su marca blanca, entonces tienen unos precios específicos para esos productos de marca blanca. No hablo de marcas blancas, hablo de un mismo producto. Tú imagínate, un paquete de macarrones, por decir algo, pues a lo mejor vas a un supermercado, esa misma marca, ese mismo peso, ese mismo producto, que no es marca blanca, te está costando, pues no sé, 1,50 € y en otro te cuesta 1,80 €. Porque es que hay que mirar a lo mejor cuánto le cuesta el producto al del supermercado, porque claro, no todos tendrán el mismo volumen a la hora de adquirir ellos la mercancía y claro, también los proveedores funcionan con ventajas con respecto a los clientes que les compran muchísima más cantidad. A lo mejor ese mismo producto le cuesta más caro a un supermercado que al otro y eso lo repercute también en el consumidor. Pero y en el marketing. Y en el marketing y en la estrategia de ventas. Es decir, hay, incluso sabemos, conocido de que hay productos básicos que van a pérdida. Es decir, que les cuesta más dinero de lo que está puesto en tal. La famosa autorización de la leche, ¿no? Es decir, hay costes de paquetes de leche que cuestan menos que casi que el fabricante. Entonces, bueno, pues son políticas de marketing que utilizan unos y otros no. Vamos a pasar con Carmen, si os parece. Carmen, a ver qué nos dices tú sobre esto de los precios y centramos un poquito el tema.
Hola taitantes, ¿cómo estáis? Hoy hablamos sobre algo que en los últimos tiempos muchos de nosotros hemos notado, como es la subida del coste de la vida, que ha sido considerable en España. Desde los alimentos básicos hasta la factura de la luz, todo parece costar más. En la alimentación diaria, productos como el pan, la leche, los huevos o las frutas han subido notablemente. Por ejemplo, la cebolla ha llegado a costar más de 2 euros el kilo en algunas ciudades y también se ha encarecido el aceite, la carne o los productos envasados. Además, recientemente se ha incrementado el IVA en algunos alimentos básicos, lo que ha terminado de encarecer aún más la cesta de la compra. También los productos de aseo y limpieza, como el detergente o el papel higiénico, han subido por el aumento de los costes de fabricación y transporte. A eso se suman las subidas del gas y de la electricidad, con precios que han alcanzado niveles muy altos en determinadas horas del día, afectando directamente al bolsillo de muchas familias. En cuanto a los salarios, aunque el salario mínimo ha subido un 4,4% este año, situándose en 1.184 euros al mes, la realidad es que en muchos casos los sueldos no se ajustan al IPC real. Eso significa que aunque uno cobre un poco más, ese aumento no siempre alcanza para cubrir lo que ha subido el coste de la vida. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para sobrellevarlo? Hay pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, hacer una compra más planificada, comparando precios entre supermercados y optando por productos de temporada. También se puede ahorrar energía en casa, apagando aparatos que no usamos normalmente, cocinando en momentos de menor consumo eléctrico o aprovechando la luz natural. Y muy importante, revisar bien nuestras facturas y contratos, ya que a veces cambiando de tarifa o proveedor podemos reducir el coste de los suministros. ¿Y vosotros qué estáis haciendo para disminuir el coste total de la vida? Os dejo con este interesante debate y os envío, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Carmen. Un abrazo. Bueno, de considerable califica Carmen la subida de precios, de considerable. Y dice no solo la alimentación, sino productos pues, básicos que no necesariamente son de alimentación. Y da algunos consejos para ahorrar. Bueno, y nos hace esa pregunta, ¿qué hacemos para reducir el coste? Ya lo habéis dicho vosotros antes. Dejar de comprar, ¿no? Eso sería la solución ideal, pero de comer no podemos dejar. Pero sustituir los kilos por las unidades. Yo estoy observando que en vez de pedir 1 kilo de naranjas, la gente coge 3 naranjas, o 2 naranjas, o 3 plátanos, o 2 plátanos. Lo que hace 50 años hacían en Londres, cuando yo estuve, que compraban las naranjas, que eran muy caras, eran a 1.000 pesetas el kilo de naranjas, y aquí estaban a 10 pesetas o 12. Claro, nosotros somos productores. Pero allí compraban las naranjas por unidades. 2 naranjas, 1 naranja. Y ahora, después de 50 años, yo lo estoy observando aquí. Bueno, las que a lo mejor se van a consumir, porque sí, a veces igual se compraba de más, ¿no? No lo sé. El caso es que no sé si lo habréis observado vosotros, que en vez de pedir 1 kilo, piden pues 3 unidades, o 3 plátanos, o 2 bananas, o 4 naranjas. Eso es cierto, yo lo había notado, pero habla de lo que pasaba hace 50 años, es que está todo inventado. Cuando ya habla de planificar la compra, no es nada más que la lista de la compra que hacían mi abuela. Yo me acuerdo que ella, antes de ir a comprar, ponía en una hoja lo que iba a comprar. Pero yo también hago la lista, pero es para no olvidarme, ¿no? Para no olvidarme de lo que necesito. Porque su economía era muy limitada, tenía el dinero muy contado y para no salirse hacía la lista de la compra. Y eso es planificar la compra, saber lo que vas a es comprar. economía doméstica de la buena. De subsistencia. Pero buenísima. En los pueblos se hacía así. Era de subsistencia, porque era una economía, y ahora es una economía de mercado. Entonces ahora la gente, bueno, pues compra en demasía, porque cuidado qué cantidad de alimentación que se tira. Creo recordar que Carmen decía algo sobre subida del IVA en los productos básicos, pero yo creo que no hay tal subida del IVA, ¿no? En los productos lo único que de alimentación. En la época del COVID se redujo, y ahora los han recuperado. A partir de enero del 2025 se volvió a recuperar aquel IVA que se había quitado por la pandemia, ¿no? Que es el 4%, ¿no? El IVA de los alimentos. Los básicos. De todas maneras, yo estoy pensando que esto de la subida de precios, si no hay alguien que realmente a veces se aprovecha de según qué circunstancias, ¿no?
Vamos a escuchar a ver lo que le dicen a Marian, si os parece, y luego seguimos por aquí, por esto que os acabo yo de exponer. Marian, dinos qué piensa la gente a la que tú abordaste y a la que les hiciste esas preguntas relacionadas con el tema de hoy. Hola, tantos, la cesta de la compra ha subido, pues nos dicen en la calle que ha subido y se ha disparado, que esto ya no tiene ni freno ni control. Les preguntábamos que cómo puede ser, que si esto será por la subida salarial y que como ahora nos han subido los salarios, que si ellos lo notan, dicen que no se nota en absoluto, porque hay precios que en 2 años casi se han doblado y que claro, los salarios no se han doblado. Parece ser que cuando sí se sube el salario mínimo, sí que hay, o las pensiones, sí que hay un toque de corneta de subida de precios de la alimentación, con lo cual al final no equilibras, no compensas. Nos comentaban que si los productores de la alimentación no se están llevando en el beneficio, que quiénes son los que se lo llevan, porque nosotros lo estamos pagando más caro que nunca. También les planteamos la posibilidad de que sean los propios productores, porque algunos han constituido asociaciones y nos comentan que sí, que sería una idea, pero que lo que observan es que cuando los productores lo venden, tratan de venderlo prácticamente al mismo precio que lo está vendiendo el supermercado de moda y que al final pues no compensa, porque sí que te tarda más en llegar y más en servir, porque el precio está muy próximo. Queríamos saber si consideran que una regulación estatal de estos precios de la alimentación podría ser la clave para que estos márgenes de producción no se queden en esos intermediarios. Y la mayoría de ellos apuntaban que podía ser una solución más que válida. Pero bueno, imagino que a ellos mucha gracia no les haría. Así es que nada, tanto sin poder dar una solución, nos han dejado opiniones para todos los gustos. Un saludo. Un saludo, Marian, muchas gracias. Bueno, pues si Carmen calificaba la subida de precios de considerable, la subida de precios está hoy considerable desde hace no mucho tiempo, los que hablaron con Marian dicen que se dispararon y que no tiene freno, esto. ¿Creéis que es así? Y hablan de que hay las subidas de precios en 2 años se ha doblado. Que yo creo que aquí lo que hay que buscar es el por qué se han duplicado los precios o por qué se han disparado. Y hay que buscar el origen, y el origen dónde empezó ya con la subida esa tan brutal que hubo del suministro eléctrico, que afectó ya todos los costes de producción, también porque han subido el salario mínimo, con lo cual los trabajadores también cuestan más, el transporte cuesta más también, entonces es que va todo encadenado, es que estamos en una economía circular, o sea, empieza aquí pero termina allí y al final nos vemos todos afectados. Entonces ha habido no solamente ese IVA de lo que se hablaba, que era porque había subido el IVA, sino que han intervenido muchos factores que han llevado precisamente a que se haya disparado el precio y al final el que lo paga siempre es el consumidor de a pie, cuyo salario nunca se equipara a lo que suben los precios. Que lo paga el consumidor, pero ¿quién se beneficia? Porque ahí también la gente decía que precisamente los productores no son los que más ganan, entonces ¿quiénes se benefician? ¿Quién se beneficia? Está claro que los intermediarios y los que utilizan esa cadena de mercado, todo el proceso de alimentación está claro. De hecho, hay una ley que debía de marcarse como de saber exactamente la cadena de precios, pero que, como muchas otras cosas, pues está en papel mojado. Ella les preguntaba que si la regulación estatal de los precios podía ser la clave para que esos márgenes yo creo que no se queden en los intermediarios, precisamente. Es una de las peticiones que están haciendo, que han hecho siempre, saber para saber el coste real de los productos y para que las cadenas, saber el coste de las cadenas, pero claro, para eso se tiene que saber hacer la trazabilidad no solo del origen del producto, sino de los precios del producto. Y entonces esa trazabilidad, pues ahí se descubriría muchas, dónde está ese crecimiento tan brutal, desde lo que sale de la tierra
o de la ganadería a cómo llega al supermercado, ¿no? Pero mientras sea el libre mercado de una sociedad como la que estamos ahora, del bienestar, basada exclusivamente en el libre mercado, que es venderlo a lo máximo posible, sacar el mayor beneficio, y si no hay una regulación por arriba que limite ciertos precios, esto va a ser una... Pero se puede ser libre de mercado, pero ser transparente. Si se utilizase esa trazabilidad y se supiera en cada punto qué costes se van sumando, se descubrirían lo que sabemos todo el mundo, que son los intermediarios que se quedan por medio. Es que una solución sería precisamente limitar el número de intermediarios, pero lo ha apuntado Marian. El problema está que cuando los productores tratan de vender ellos mismos por su cuenta para saltarse de alguna manera al intermediario, al final lo hacen al mismo precio casi, o sea que el consumidor tampoco ve muchas ventajas y al final encuentra más desventajas por el hecho de que tiene que esperar, no le llega con la misma inmediatez, etc. A lo mejor la opción estaba en que los productores, a la hora de vender ellos mismos, pues ajusten un poquito más el precio o mejoren, pues... Es que la cadena de esos productores, los productores que normalmente llamamos a productos ecológicos, de cercanía, con unas producciones muy limitadas, entonces, bueno, pues al final esos productores tienen que poner unos precios. ¿Qué pasa? Que lo que compras en el supermercado no se parece nada a lo que puedes recibir en tu casa de una cercanía, pero sí el precio, porque al final los precios de esos productos de cercanía pues son más caros. Pero claro, eso es ya conciencia del consumidor, de cómo queremos consumir y cómo queremos, de alguna forma, nuestra alimentación sea sana o no sea sana, o de alguna forma van al precio. Al final, en una crisis como la que hemos tenido, pues ¿qué pasa? Que vamos al precio. Y vamos al precio, vamos a los supermercados. No es que vamos, es que tenemos que ir al precio. Porque los salarios no llegan, claro, también lo decían ahí. Entonces no llegan. Entonces al final, si la cesta cada vez más cara, tienes que ir ¿a dónde? Pues a los precios a donde puedes llegar. Y eso es lo que está marcando, de alguna forma, ¿no? Creo que hay otro factor. Y lo apuntaba Carmen, ¿no? Vamos, en el tema de contratos, de contrastar contratos para ver qué es más barato. Yo estoy pensando en los bancos, cuando dan esas cifras millonarias de ganancias a principios de año, es a nuestra costa. Y ahí no hay control posible porque no deja de ser un oligopolio. No hay un libre mercado, o sea, sales de aquí, para cual, tienen unos precios marcados entre ellos que no te permite una libertad real. Si vas a los mega supermercados, al final ocurre casi lo mismo. O sea, las compañías hoy titulares de determinados supermercados son titulares de determinadas empresas, de determinados productos. El que te vende el colacao te vende la mantequilla, el queso y el no sé más. Entonces, al final no es una oferta y una demanda libre, está controlada, y esos precios a la hora de poder decidir nosotros elegir aquí, yo creo que lo que decía Carmen, podemos elegir tarifa telefónica, podemos elegir tarifa del banco, podemos elegir un supermercado que realmente no haya esos precios en que el intermediario se quede con la mayor parte de la tajada, porque oímos a los de la pesca, a los de la ganadería, a los de tal, que les salían las cuentas a pérdidas. Entonces, sí hay ahí poderes que controlan esos dineros, porque vamos a nombrar Mercadona, cuando salen las ganancias anuales, estratosféricas. Entonces no cuadran esas ganancias con no estamos llegando a cubrir nuestros gastos el ciudadano del medio, que es su consumidor. A lo mejor a base de estrujar. Entonces las cuentas están claras. Si ese señor es súper millonario y a nosotros nos cuesta, ahí se va el dinero. Si los 4 señores que llevan la banca dan esas cifras que son escandalosas y vergonzosas cuando hay tanta gente en la calle que han dejado desahuciados por no poder pagar la hipoteca. Son 4, porque además son 4 y quieren convertirse en 2. Mirad la guerra del Sabadell con el BBV, o sea, encima es eso, son 4 y quieren hacerse 2. Nos están apretando. No sé si habrá también la posibilidad de reivindicar a través de la Asociación de Consumidores o de algún otro organismo que de alguna manera nos están apretando a nosotros, y los que nos apretan no son los que cultivan o los que tienen
el ganado ni los que salen a pescar, son los intermediarios. Y es donde no podemos, yo creo que no podemos elegir. Desgraciadamente, ¿eh? Es una visión un poco catastrófica por mi parte. No, pero es que es la real. O sea, realmente nosotros no podemos elegir. Tenemos unos sueldos limitados, unos medios económicos limitados y tenemos que ajustarnos a la oferta que tenemos. No te lo quitamos, pues muchas veces, pues mal comiendo, estamos privilegiando comida con muchos hidratos de carbono y quitando proteínas porque es mucho más barato comer con hidratos de carbono una simple pasta o arroz que comer un filete. ¿Y esa regulación estatal a la que se refería Marian podría ser posible? ¿Creéis? Hombre, si tuviesen intención política de hacerlo, evidente, claro. pero otras cosas que les interese, Pero, que vamos a lo de siempre. Saldrían ahí todas las realidades, entonces... Eso no interesa. El sector primario está cayendo en manos de las multinacionales, que son las que marcan los precios, no el productor. Se lo marcan también, es que el productor está en manos de una multinacional, Sí. que puede ser un supermercado, puede ser quien sea. Esos intermediarios ya no son unos intermediarios individuales con nombre y apellido, sino que es una macro empresa que gestiona todo ese sector. Y eso lo he observado yo, vamos, porque tengo familiares que trabajan, por ejemplo, las gallinas, los huevos, la carne de cerdo, etcétera, etcétera, y todos dependen de una macroorganización que les suministra todo. Pero les dicta el precio. Claro, un precio que sí, pero les dan todo. Les dan el producto, les dan la alimentación, les dan tal, pero luego ellos gestionan todo ese tramo. Y entonces sube. Y se aprovechan de las catástrofes que puede haber, por ejemplo, pues de una guerra, de una catástrofe natural, etcétera, etcétera, todo eso que genera un desequilibrio en la oferta y la demanda a su favor. Entonces, Es que lo que les interesa es precisamente que haya desequilibrio entre la oferta y la Pero demanda. es que además los bienes y servicios están precisamente determinados por esa oferta y esa demanda, ¿no? Evidentemente. ¿Pero nunca oísteis eso de a río revuelto ganancia de pescadores? Cuando echaban la culpa a la guerra de Ucrania y siguen echando la culpa, digo yo, bueno, Ucrania prácticamente la descubrimos hace 2 días y la situamos en el mapa, o igual personalmente hace 4 días, y resulta que todo nos venía de Ucrania y por eso los precios suben. ¿De verdad todo nos venía de Ucrania? Es todo ¿De verdad? ¿Tan grande es Ucrania y tan rica y no lo sabíamos? A ver, yo creo que a veces nos toman el pelo. Sí, yo creo que nos toman por tontos. Más que tomarnos el pelo es que nos toman por tontos. Igual lo somos, ¿eh? Igual lo estamos haciendo. Pero bueno, es que no eran los productos solos, sino toda la parte de energía, los costes de la electricidad, los costes de transporte. Acordaros de que hace poco, cómo subió todo, el gasoil. Pero tienes razón, Merchi, es que no nos lo cuestionamos, porque claro. nos dicen eso y decimos, sí, la Además, guerra de Ucrania. hay una cosa súper curiosa. O porque nos hay que quieren comer. pacíficos. Nos quieren Bueno, pero eso en pacíficos. todos los aspectos y en todos los terrenos, no Nos solo en quieren este. ¿eh? pacíficos. Bueno, Claro, eso está claro. Pero hay una cosa que quería comentar, hay una cosa muy clara, de que todo lo que sube ya no baja. No, eso fue lo que dijo. Se ha disparado los precios y sin freno. O sea, que vamos en picado. Bueno, será en la alimentación, porque en otros terrenos dicen todo lo que sube baja. Bueno, estamos hablando de la cesta de compra. Sí, además, y de los bienes de No, la Vamos luz a va a pensar- seguir subiendo. O sea, por mucho que te amoldes a las horas esas que nos atiborran, a las horas que hay que cocinar, poner la lavadora, horas imposibles en las que... Además, ¿cómo compruebas tú que eso es cierto? Que esa hora te cobran menos. Aquí en el recibo... ¿Hay alguna manera de comprobarlo? supuestamente sí, tú lo ves en la factura de la luz. Sí, pero ¿lo veo en la factura? Claro, Y lógicamente, me acuerdo pero yo- lo que te cobran el La mayor kilovatio. parte son impuestos, por favor. Sí. Son, Sí. realmente lo Sí, más de que luz, es la parte Sí, además más no gastamos grande nada. del es que recibo. cuando te pones a mirar la factura de la luz y ves el consumo, lo que pagas a lo mejor son 10 Claro. euros por eso y luego al final lo que te encarece la Yo factura poniendo la es lo que lavadora aquí a dices. las no sé qué Pero horas esa de es la mañana. no. Es absurdo, es absurdo. Y eso no baja, efectivamente, y seguirá subiendo. Bueno, era lo que decían, lo decían también las personas a las que entrevistó Marian, que no tenía freno, decían ellos, ¿eh?
Así Es que, así de a ver, claro. cuanto más, eso les da más ganancia. Evidentemente, cuanto más suban los precios, cuanto más nos aprieten a nosotros las tuercas, las ganancias para ellos son mayores. Y estamos hablando de tiburones. Son 4 y quieren convertirse en 2. Y si de los 2 queda uno, mucho mejor. Yo me acuerdo siempre, cuando hablamos de este tipo de cosas, porque claro, de los precios hemos hablado ya en una ocasión en estas tertulias y hablaremos porque los precios van y vienen y siempre son noticia. Siempre recuerdo algo que comentaba Silvia, ¿os acordáis? Silvia, Sí, esta claro, tertulia ahora sí, no puede recordamos venir, ella. pero bueno, que la recordamos. Siempre decía que esto estaba en manos de las amas de casa, ya veis cómo era Silvia. Si sube el pollo, dejar de comprar pollo, veréis cómo baja. Por aquello de la oferta y la demanda que decíamos. Todas las amas de casa de acuerdo en no comprar, bueno, pollo como ejemplo, ¿no? Puede ser otro tipo de producto. Y no lo compréis, veréis cómo baja. Esto sí que tiene una cierta razón porque va en función de la demanda siempre también la oferta, ¿no? Pero volvemos a la cuestión grave de que tendríamos que estar unidos para hacer Ponte de acuerdo. Unidos y oye, y que es complicado, ¿no? Ella lo decía, vamos, me imagino Sí, que, sí, la que era un idea. poco en plan Sí, jocoso. Bueno, en plan Sí. jocoso, pero tenía mucha razón, Sí, sí, porque sí, nosotros también tenemos un arma a nuestro favor, que nosotros también podemos hacer presión. El problema es el ponernos todos de acuerdo, pero realmente sí que como consumidores nosotros también podemos presionar, porque si ellos te ofrecen el producto y no lo compramos, van a tener que entrar en una guerra comercial para atraer... Pues entonces, queridos míos, clientes. si todo esto iba en que nos pongamos de acuerdo, apaga y vámonos, Sí. porque no nos ponemos de acuerdo entre dos, no nos ponemos de acuerdo para votar un presidente de gobierno, que es tan importante, no nos ponemos de acuerdo en nada. O sea que Y así en nos comprar unimos. pollo o no comprar pollo me parece a mí Que va a ser que complicado. va a ser muy difícil, sí. Entonces, si queréis... ¡Ay! Hay una solución no. Nosotros aquí en Mulata y Tantos, 4 de nosotras, creo que Ana también lo tiene particularmente, hemos comenzado un huerto. Como todo sube, Ah, miren esto qué bonito, aquí como plantamos lechuguitas y cosas. Pues eso, si ustedes tienen un jardincito, un terrenito, pues es muy bonito esto de ver luego crecer las cositas, las verduritas. Y si no, también un huerto de esos que llaman urbano, en una terraza, en macetas, también se pueden plantar tomates, lechugas. Mira, por lo menos algo que ahorramos en esto, ¿no? Y más Tú sabroso. también tienes huerto, es ¿verdad, muy Ana? gratificante, sí. Pues Y eso. aparte de Es muy gratificante, gratificante. luego el producto es mucho más sabroso que lo que compramos en la tienda, que muchas veces deja mucho que desear. Es que los taitantos hacemos de todo, ¿eh? Así que bueno, ya saben. Si quieres, si no pueden poner huertito, La maceta. la macetita, y bueno, por lo menos algo ahorraríamos, ¿no? Y a nosotros, ¿sabes? Y ahora estamos comenzando, tenemos un huerto muy incipiente todavía, pero nos falta comprar unas gallinitas para los huevos que subieron muchísimo, ¿verdad? Que subieron muchísimo. No Los des huevos. ideas que no hay que comer los huevos. Y no te gustan los Y huevos. ponen todos los Tiene mucha huevos. proteína el huevo, es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, nada. Bueno, pues gallinitas, ¿y qué más tendríamos que hacer para allá? O sea, las verduras, un poco de proteína con los Árboles huevos. frutales tampoco estaba mal, ¿eh? Sí, Yo me apuntaba. también hay algún árbol Oye, pones frutal. los conejos que se reproducen muchísimo, eso te Mira, llena el conejo vamos a tener. conejos. A mí no me gusta el conejo, Bueno, pero se reproducen. yo prefiero veas. pollito. Mira, bueno, nada, de momento empezamos con el huerto. Ya les iremos enseñando aquí en este canal cómo van floreciendo, cómo van brotando esas semillitas y esas plantitas, cómo van para arriba. Y luego, cuando recojamos cosecha, también se lo enseñaremos. Es una manera de ahorrar, ¿verdad? Además, de verdad, y encima de pasarlo bien y de comerte lo que tú has trabajado. No sé si luego los gastaremos en salud, porque a los taitantos ya lo del huerto requiere esfuerzo, ¿verdad? Que va, está súper recomendado. ¿Sí? Para la salud. ¡Hala, venga! Pues todos a poner un huerto. Y agachar la espalda. Está y muy el tiempo. recomendado física y psicológicamente. No es tan, Los huertos, no es tan sí, sí. fácil, recoger es fácil, pero cuidar y... Es muy ameno, a mí me gusta Bueno, eso. pero además hay muchos ayuntamientos que alquilan terrenitos o que Sí. para los jubilados y además están encantados, Claro, y van a no cultivar solo su propio jubilados, huerto. mucha gente, Ya. familias que tienen... Sí, sí. Que es una iniciativa muy buena además. Bueno, pues a ustedes igual les parece una tontería, dicen, estos hoy están un poco gagas hablando de estas cosas, pero bueno, nosotras, de momento, hemos comenzado con un huerto.
Luego ya, si viene lo de las gallinas y lo demás, también se lo contaremos. Ahora nos despedimos y esperamos que estén en la próxima tertulia, con huerto o sin huerto. Si no lo tienen ustedes, les enseñamos el nuestro, que no pasa nada. Hasta la semana que viene.